Hola, soy Brian y aquí en Adfontes lo que tratamos de hacer es exponer el texto bíblico desde los idiomas originales, viendo una traducción, comparando la traducción con el texto original para tener una idea más clara de lo que está diciendo el autor bíblico. Aquí, siendo el Domingo de Ramos, decidí, entre el Consejo de Pastores decidimos predicar de Mateo 21. Ya se predicó el mensaje el día de hoy, pero para los que les gusta seguir en estos videos, quería ofrecerles pues unas ideas desde el texto original para poder interpretar bien el texto. Aquí les explico un poquito más del texto, como lo tenemos aquí. Lo que tenemos es el texto griego que casi siempre usamos, la versión Nestle Aland de la 28. Aquí es la traducción propia, la mía, se puede decir. Y aquí hoy elegimos la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a ir leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas y vamos a estar haciendo algunos comentarios del texto que nos pueda ayudar a identificar lo más importante. Lo más importante del texto, no que no todo el texto no sea importante, sino que hay ciertas ideas que el autor quiere que nosotros veamos, que son sus puntos principales. Eso se nota bien en el texto original, y hay otros puntos que están ahí para que entendamos los puntos principales. Miren, aquí tenemos cuando se acercaron a Jerusalén, noten bien, y llegaron a Betfagé. Esta frase aquí nos está diciendo que es una cláusula subordinada. Eso quiere decir que nos está dando información importante para que nosotros entendamos la cláusula o la oración que lleva lo que es el verbo principal. El verbo principal en el texto original es envió. Entonces, la parte más importante o la idea principal del texto que el autor Mateo quiere que entendamos es que Jesús envió a 2 discípulos. Pero él nos da 2 o 3 frases subordinadas aquí, o cláusulas subordinadas, para que podamos entender bien el lugar desde donde Jesús manda a esos 2 discípulos. Entonces se acercaron a Jerusalén. Llegaron a Betfagé. Aquí la traducción tiene junto al monte, que es una traducción posible. La versión 60 tiene al monte, que yo creo que es más fiel al texto. Aquí está mi traducción. Llegaron a Betfagé, al monte de los olivos. Entonces, a una parte específica de esa región llegaron, al monte de los olivos. Otra posible traducción es así como tiene la NBLA, junto al monte de los olivos. Pero el punto principal aquí es que Jesús envía a los 2 discípulos. ¿Y desde qué lugar? Pues el texto nos contesta la pregunta. Luego nos dice de qué manera los envía o con qué instrucciones los envía. En el original es un participio, quiere decir que este verbo aquí está modificando al verbo que está enseñándonos de qué manera los está enviando. Los está enviando diciéndoles ciertas cosas. ¿Y qué es lo que Jesús les va a decir a esos discípulos? Pues él les dice que vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Ese es el mensaje de Jesús. Y sigue con su mensaje en el versículo 3. Noten bien, nos gusta aquí ver los conectores. Estamos juntando la información. No se pasa a desarrollar otro paso en el argumento, sino que siguen lo mismo aquí. Sabemos eso por la conjunción o el conector cae o pues depende de la pronunciación, ¿verdad? Que uno use. Pero cae. Y vamos a leer aquí de la NBLA, y si alguien les dice algo, digan, el Señor los necesita y enseguida los enviará. Entonces lo que tenemos aquí es la parte principal de esos 3 versículos, es el hecho de que Jesús envía, nos dice el lugar y nos dice las instrucciones que tienen que ver con Jesús enviando a los discípulos. Y luego aquí en el versículo 4 ya estamos viendo otro paso, ¿verdad?
¿Se acuerdan de ese conector D, que significa que es otro paso en la narración, en el argumento de Mateo? Y ahora se pasa al motivo de por qué Jesús lo hace. Jesús hace eso para cumplir con las escrituras. Miren bien ahí, esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo. Ahora bien, entonces vemos otro paso en el argumento. Mateo presente el hecho de que Jesús envía a sus discípulos desde un lugar para una misión específica. Y aquí Mateo nos dice en el otro segmento de su argumento, en el siguiente paso en su argumento, él nos está diciendo que eso hace Jesús para cumplir con el dicho del profeta. ¿Qué es lo que dice el profeta? Aquí lo vemos en el 5, ¿verdad? Aquí vemos lo que dice el profeta en el 5. Aquí está el texto original. Bueno, perdón, ese es el español de la NBLA. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Luego vemos la misma conjunción o conector que se pasa Mateo, ¿verdad? A otra parte, otro punto en su argumento. Y él dice aquí, entonces fueron. Aquí vamos a ver la traducción más literal que yo pongo aquí, que indica bien lo que es el verbo, lo que son, cómo Mateo escribe aquí. Vemos participios en el lenguaje original. Está Jesús poniendo el contexto, ¿verdad? En el versículo 6, para explicarnos bien que los discípulos cumplieron con la misión en el versículo 7. Pero aquí usa un participio y dice, habiendo oído los discípulos y habiendo hecho como Jesús les ordenó. Entonces aquí vemos participios que nos está indicando es el contexto de lo que pasa aquí en el versículo 7. ¿Qué es lo que pasa? Que los discípulos trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. Miren, les voy a explicar un error que yo cometí en mi traducción. Lo dejé aquí porque quiero hacer otro video explicando algo muy interesante. Lo que no voy a explicar precisamente lo que me pasó aquí. Voy a explicar mejor en otro video aparte para no salir del tema. Pero aquí vemos el verbo principal en el argumento de Mateo. Entonces él nos da el versículo 6, ¿verdad? Él nos da el versículo 6 para ponernos el contexto y luego nos explica con los verbos principales en el 7 lo que hacen los discípulos. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. Es muy interesante. Cometí otro error de traducción aquí. En ellos. Si uno lo traduce así, se hace pensar de que Jesús se sentó encima de los dos animales, pero no fue así. En el texto vemos aquí la ropa que echaron encima y luego encima de qué? Encima de las ropas en plural en el texto original. Entonces no se sienta Jesús encima de los dos animales a la misma vez, no es algo que hace, sino que él se sienta encima de las ropas. Muy interesante el error que cometo, pero nos lleva a otro video con algo muy interesante que se desprende de aquí, que Dios permitió ese error de mi parte por un propósito. Miren, pasamos al versículo 8. Vemos otro paso en el argumento de Mateo. Entonces lo que hemos visto hasta el momento es la misión de los discípulos, que Jesús los envía, que es el verbo principal. Vemos en cláusulas o frases subordinadas primero el lugar, de nuevo. Vemos también en el versículo 2 y 3 la misión o las instrucciones de Jesús. En el 4 vemos el motivo que Mateo nos da. Él interrumpe la narración histórica para darnos el texto que explique que por qué Jesús lo hace. Vemos en el 6 y el 7 que los discípulos cumplen la misión. Y ahora vemos en el 8 que se pasa a otro paso, a otra parte del argumento de Mateo.
Interesante aquí también la traducción. Ese es un verbo interesante, o sea que, perdón, es una palabra que en verdad se puede traducir de dos maneras, pero yo creo que la traducción más precisa, en verdad, es la de la Reina Valera 60. Sí es posible que se pueda traducir así, la mayoría de la multitud es una posibilidad de traducción, pero la Reina Valera tiene aquí una multitud muy numerosa. Creo que esa es mejor traducción de esta parte aquí. Aquí puse yo: una gran multitud extendió su ropa en el camino, que también es una manera de expresarlo, pero creo que también no lo pone tan exacta mi traducción como la traducción de la Reina Valera 60, que es una multitud muy numerosa, que indica con otras palabras, ¿verdad? Porque anteriormente, creo que en el 20:29, Mateo ya había dicho que una gran multitud sigue a Jesús, pero parece que la intención aquí es que esa multitud va creciendo, se le va juntando más y más gente en el camino. Entonces, por eso él usa esa palabra, podemos decirle superlativa, para indicar que es una multitud muy grande. Perdón, a lo mejor se debe de decir elativa. Aquí, como tiene la fuente que estoy usando aquí, que también aquí dice, si uno sigue, también se puede traducir la mayoría de la multitud, así como se tradujo aquí la NBLA. Pero en verdad, viendo la intención de Mateo, parece que la mejor traducción es la que da la Reina Valera 60, una multitud muy numerosa. Pero vemos aquí que tiene la NBLA el verbo mejor que la versión 60. La versión 60, por un motivo, yo creo que para encajar bien con los otros verbos que siguen, puso tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban las ramas de los árboles y las tendían por el camino, pero no es así en el original. Creo que en este sentido la versión Reina Valera, perdón, la Nueva Biblia de las Américas es más fiel aquí y traducen tendió sus mantos en el camino. Entonces es una idea general lo que está diciendo. Nada más está diciendo en sentido general que esa es la acción que hicieron los discípulos, pero como que Mateo quiere que nosotros nos enfoquemos un poquito más aquí en la acción de los discípulos. Él quiere que nos enfoquemos aquí para que nosotros vemos la intensidad del escenario y lo pone en como lo que se le puede llamar el pasado continuo. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Él está formando el contexto y quiere que prestemos atención a lo intenso del escenario de lo que está sucediendo aquí. No solamente es una gran multitud muy numerosa que le está siguiendo a Jesús, algunos atrás y otros adelante, como vamos a ver más adelante, sino que ellos hicieron ese gran acto de tender sus mantos en el camino. Y para que le prestemos más atención a las palabras de Mateo, el cambio del uso verbal, y ahora dice en una forma continua del verbo, que otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Quizás porque Mateo quiere que prestemos más atención al escenario que se está pintando aquí. Y luego pasamos al 9, vemos otra vez el conector de, que es otro paso en el argumento. Se me olvidó. No, aquí sí está el versículo 9 de la NBLA. Estaba pensando que lo había dejado afuera, pero no. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban. Noten bien el uso verbal aquí de lo que se le puede llamar el aspecto verbal. Es un aspecto que no quiere que nosotros nos enfoquemos en el tiempo verbal, sino más bien en la acción que están haciendo. Nos está pintando muy, muy bien el contexto y quiere que prestemos atención, ¿verdad?, al mensaje que está diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas.
No quiero darme una pausa aquí para tratar de explicar esa palabra Hosana de lleno. Nada más voy a decir que parece que desciende del hebreo. No es una palabra aquí en español, es una palabra que se pasa directo del griego, que es una palabra que se pasa directamente o del hebreo bíblico del Salmo 118 o de arameo, pero parece que en el tiempo de Jesús ya como que agarraba otro sentido, que era como una adoración, que tiene algo que ver con la salvación. Si viene del arameo, a lo mejor significa sálvanos, indicando más a nosotros. Si desciende más bien del hebreo, quiere decir salva ahora. Pero más bien es una adoración, como que están exaltando a su rey, están diciendo salve, hijo de David, o al hijo de David, ¿verdad? Y están aquí, sin lugar a dudas, dando a entender que ellos están recibiendo a Jesús como el hijo de David, como el Mesías. Aquí vemos que no se pasa a otro paso, no está desarrollando otra parte de su argumento, sino que sigue en el mismo argumento, porque quiere que prestemos atención a lo que van a preguntar los de Jerusalén. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, aquí vemos un participio, entonces, y entrando él en Jerusalén, se conmovió, o más bien se alborotó toda la ciudad, diciendo: ¿quién es este o quién es él? ¿Verdad? Y aquí sí vemos otro paso en el argumento de Mateo, con un pasado continuo, y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Entonces aquí vemos, muy interesante la estructura, que Mateo está pintando ese cuadro. Él quiere que prestemos mucha atención y está preparándonos para lo que va a suceder en el 12, donde Jesús entra en el templo. Echa fuera los cambistas, tira para abajo, voltea las mesas, tira las mesas al piso. Y dice: esta casa es casa de oración, no es cueva de ladrones. Y Jesús va a confrontar el liderazgo en Jerusalén. Entonces Mateo aquí presenta esa información para que podamos entender bien lo que Jesús va a hacer en el templo. Pero viendo que es el Domingo de Ramos, miren, vemos bien la acción que hacen los que van delante y los que van detrás, que cortan las ramas, que en verdad son hojas de palmera, como dice Juan. Por eso en inglés se le llama Domingo de Palmas o hoja de palmera. Porque Juan da información más específica de qué clase de árbol. Pues son palmeras. Y tienden esas hojas en el camino, esas ramas. Y las palabras de Jesús, las palabras de la multitud que están recibiendo a su rey. La pregunta, mi querido oyente: ¿has recibido a Cristo por rey? Si no, hoy es el día. ¿Qué día mejor que el Domingo de Ramos? Que Dios los bendiga.